escuchar a través de esa grieta de lo increado. Bienvenidos al programa 55 de la grieta de lo increado. Muy bien, Viegas, conocí a Pearl Jam. Bueno, empezamos cantando. Hoy arrancamos muy paz y amor. Suba. Hoy arrancamos ¿Sabe por qué? Podemos estar en estado ¿Sabe quién falta hoy? Sí, nuevamente. Y ya es como... El doctor Berlanda ha sufrido una indisposición corporal nuevamente. En este caso no es por el inodoro, sino una repercusión estrictamente febricular. No hacía falta dar tanto detalle, doctor. Pero, nuevamente, sí, escatológicos. Ya es como una costumbre, ¿no? Antiguamente se metía, vaya a saber por qué huecos de la grieta, y ahora 2x3 está indispuesto, digamos. Berlanda, la si silla nos está vacía, escuchando, nuevamente. sí, silla vacía. Tenemos el síndrome de la silla vacía. Ese como el famoso debate de Angelos y Menem, la silla vacía. Dejé mi espada, aproveché y dejé la espada en la silla. ¿Cómo le va, Viegas? Bien. Muy bien. Estuvo activo el día de ayer, sí, lunes. Exactamente. En la Facu de Ciencias. En la Facultad de Humanidades, donde, bueno, agradecemos a toda la gente que se hizo presente, sobre todo, bueno, la invitación del profesor Alex Rato, ahí del movimiento estudiantil Alfredo Palacios, que fueron los que verdaderamente nos invitaron a esta charla sobre el ciclo Pueblos Originarios de América. Además estaba el profesor Luis Maturano, Titakin, su nombre, digamos, quechua, que se vino directamente desde Catamarca, ¿no? Entonces, un visitante ilustre. Un gustazo. Un gusto haberlo conocido. Titakin fue el que abrió la charla, en primer lugar, ahí en el aula 11 del primer piso de la Facultad de Humanidades y Artes, y el aula estaba colmada, de estudiantes, bueno, muy lindo, muy emotivo, ¿no? Obviamente, Titakin compartió con todo el mundo una bebida espirituosa que traía en su petaca. No dejan pasar una. No dejan pasar una. Y también hojas de coca, por supuesto. Así que estuvimos coqueando. No me quedó otra que aceptar, por supuesto, la amabilidad del profesor, y estuvimos coqueando ahí. Y después nos tocó entonces también hablar. En primer lugar, entonces estuvo él. Dicho, profesores, antropólogos, profesionales coqueando en plena facultad. Charla. Además, también hubo mate, por supuesto. ¿Cómo ¿no? cambiaron los tiempos? Sí, Dios. claro. Sí. De eso se estuvo hablando, ¿no? Incluso terminé yo mencionando esto de que ya habíamos hablado en varios programas de la grieta. ¿Se acuerda cuando hablamos del Pachacuti, no? Así es. Esto del darse vuelta a las cosas. Dimos algunas novedades también y bueno, una gran empatía, ¿no? Con este visitante al que no lo conocíamos. Ya volvió a Catamarca, pero seguramente nos hemos pasado 2 mails y celular y demás, y vamos a seguir en contacto. Porque bueno, Titakin ha sido incluso secretario de Cultura y Turismo en la localidad de Santa María, en Catamarca. Tengo que ir a Santa María, Sí, me están esperando en Santa María. Hermosa provincia, con muchos sitios además arqueológicos y de mucho interés. Él mismo ha sido iniciado, digamos, en medicina tradicional en México, y nos ha contado también de su familiaridad con un maestro, digamos, quechua,
en Catamarca, que, bueno, no nos ha contado detalles, ¿no? Pero sí sabemos que él está en una búsqueda, digamos, de su propia identidad, hasta diría yo, genética, ¿no? Él es descendiente de los antiguos pobladores diaguitas, es mestizo, obviamente, pero su piel, digamos, lo delata. Y en esa búsqueda, bueno, comienza a dar charlas en distintos puntos del país, a donde lo invitan. Y después tuvimos la posibilidad de hablar de los Shipibo Conivos del río Ucayali, nuestros viejos conocidos. Recordamos, por supuesto, a don Antonio Muñoz, nuestro amigo, informante, chamán. Y dimos, por lo menos por primera vez en este ámbito universitario, una gran noticia que no sé si la quiere dar usted o la doy yo. Una gran noticia. Una gran noticia que a raíz de esa noticia que los estudiantes, por supuesto, miraban con bastante asombro, se me ocurrió esto de que algo está pasando, ¿no? Que quizás sea cierto que estamos transitando un Pachacuti, ¿no? Y de hecho se están abriendo puertas que tal vez 10 o 15 años atrás estaban totalmente cerradas. Así es. Nos referimos a que la buena noticia es que está confirmado el inicio del ciclo de las clases que vamos a dar en la Facultad de Medicina. Es una materia de posgrado, lamentablemente por ahora está abierta solo para profesionales, donde vamos a dar 10 clases de medicina tradicional indoamericana. Así es, y va a empezar ahora el mes que viene, en octubre, el día sábado, espera que lo tenga, el sábado 18. Sábado 18 de Sábado octubre. 18 de octubre va a ser los terceros sábados de cada mes. Ajá. De 9 a 12 horas Bien. en la Facu de Medicina. Y además totalmente audiovisual, ¿no? Totalmente audiovisual e interactivo. Y esperamos va a durar 10 clases, es una por mes, así que hasta es decir que con las vacaciones correspondientes claro, del verano hasta octubre del año que viene. Vamos a tener entonces clases los sábados en octubre, en noviembre, y a partir de ahí después ya pasaríamos para el año que viene. Exacto. Hasta octubre del año que viene. Así es. Con la presencia seguramente en las estelar del doctor Berlanda. Sí, eso ni hablar. Esperemos que venga. Pero también con la presencia de maestros indígenas, es decir, de médicos Exacto, tradicionales indígenas que también van a hacer su aporte presencial, digamos, más allá de los videos y de las filmaciones o los gráficos. Es la idea que maestros tradicionales puedan compartir su vivencia, su experiencia en los claustros universitarios, en la Facultad de Medicina. Claro, como le gusta decir siempre a Néstor. Sí. Recordábamos que hace 15 años atrás, o 16 años atrás, justamente con una de las primeras visitas de don Antonio Muñoz, cuando vino acompañado por don Juan Maldonado, que posteriormente fue alcalde de la localidad de Tiruntán, en la selva amazónica del Perú, pero que había sido el director de la Asociación de Medicina Tradicional de Pucallpa, en Perú, ¿no? Esta asociación, que estuvo financiada incluso por el gobierno sueco a partir de la década del 80, en la que tuvo también mucho que ver Guillermo Arévalo, el primer chamán Ounaya Shipibo Conivo, amazónico, que escribió sobre la iniciación chamánica, digamos, es decir, por primera vez digo, pero no fue un antropólogo con un informante que le contó, sino que él mismo, siendo chamán originaria, de primera mano, su experiencia, escribió sobre la iniciación entre los Shipibo. Y bueno, en esa época ya la medicina tradicional en la selva amazónica estaba, digamos, bastante con serio peligro, digamos, de desaparición, ¿no? Y don Antonio Muñoz justamente también fue parte de ese proyecto que intentaba rescatar en las poblaciones dispersas y los caseríos alejados a lo largo del río Ucayali, en el Perú. Primero llevar atención de medicina primaria, ¿no?, de la salud,
Atención primaria de la salud. Iban en ¿Dónde iba? botes y en Exacto. lanchas, visitando las comunidades, incluso las más alejadas, donde no había postas de salud. Y ¿qué hacían? Volvían a educar o reeducar e intentar recordar y volver a las fuentes de su propia cultura, primero en el cultivo de las chacras con plantas las que ellos llaman las plantas RAO, ¿no? Las plantas de poder o plantas medicinales. Y después, bueno, las técnicas de su uso. También iban médicos universitarios en conjunto con chamanes, iban parteras empíricas. Todo el equipo de salud. Exactamente. Y esto, bueno, se financió durante un tiempo, pero hacia la década del 90 también, lamentablemente, Ametra Ucayali cerró, digamos, sus puertas. El proyecto quedó, digamos, sin su financiación. Le decía que en esa época entrevistamos a la decana en su momento de la Facultad de Medicina para que se habilitara una conferencia. Iba a ser pasar un video que nos había traído don Juan Maldonado desde el Perú, donde se hablaba de eso, ¿no? De la atención primaria de la salud en poblaciones alejadas del gran río Paro o gran río Ucayali en la selva amazónica occidental. Y, ¿qué pasó? Le dijeron que no. En principio la decana accedió, que además ahí había comenzado un poco esta apertura de la Facultad de Medicina hacia medicinas alternativas y otras cosas. De cualquier modo, después alguien, una mano negra, le gusta el misterio, cerró las puertas de esta posibilidad y bueno, nunca supimos. Es decir, después nos enteramos, pero lo que se denominan los bronces, digamos, de la facultad, dieron su no rotundo, ¿no? Siendo que no se iba a hablar ni de magia, ni de hechicería, ni de chamanismo, ni de drogas, ni de plantas psicoactivas, ni de nada extraño. Era solamente la atención primaria de la salud, con las parteras empíricas, con pero diga, usted sabe cómo el desconocimiento genera temor. A esto iba, 15, 16 años después. Está la revancha. La revancha. El doctor Berlanda, el doctor Chinaski y quien les habla, vamos a estar, y también por supuesto el amigo, nuestro psicólogo de cabecera. Le mandamos un saludo. Le mandamos un abrazo. Iván Turchetti también va, maestro tabaquero, ¿no? Maestro tabaquero. Va a estar dando este curso de medicina tradicional indoamericana avalado por el Colegio de Graduados de la Facultad de Medicina. O sea, algo está pasando. Es loco, ¿no? Lo que está pasando. Algo está pasando. De alguna manera... una revalorización que era impensada hace muchos años atrás. Sí, metiéndonos ya un poquito en el tema de hoy, Luna lo venía ya también anunciando en esta entrevista que ustedes le habían hecho hace 18 años atrás, más o menos. Exacto. Donde él, recordemos un poquito, Luis Eduardo Luna es un antropólogo colombiano que ustedes lo encuentran en un momento particular de su vida, donde hacía relativamente poco que había empezado a experimentar. Había empezado él mismo a vivir en carne propia en las plantas maestras, particularmente la ayahuasca. Exacto. Después de haber pasado prácticamente 25 años, cuasi ratón de biblioteca, se podría decir, en los ámbitos universitarios. Y haber estado en Europa, haber leído un montón, un país nórdico tan exacto, exótico para nosotros como Finlandia. Él lo mencionaba en la entrevista pasada, tenía incluso los clásicos referentes como Mircea Eliade, Peter Furst. Claro, porque era él también era un historiador de las religiones comparadas. Pero lo que él decía, que toda esta gente, que si bien había escrito un montonazo y había potenciado la investigación, carecían de, digamos, la parte práctica. O la experiencia directa. La experiencia directa. Así que en el momento que ustedes se lo cruzan, él hacía 5 años. Ya venía de la mano de los hermanos Maquena. Y de alguna manera, claro, él aún siendo colombiano, reencontrándose él a través de sabía que, claro, conocía del yagé, pero nunca había probado el reencontrándose yagé. con sus raíces latinas.
Exacto, sí. Y él consideraba que Argentina era como el país así como más europeizado, claro, de América Latina, y que pensaba que no nos interesábamos para nada en medicina tradicional indígena, ¿no? Por eso le gustó mucho, digamos, la invitación a nuestro país. Era la primera vez que venía a la Argentina. Creo que después de aquellas invitaciones que hicimos en Buenos Aires, en Rosario, no ha vuelto, ¿no? Hoy no tiene ni idea. Hoy no tiene ni intenciones cómo creció de volver. la semillita que plantó hace tantos años atrás. No, seguramente. Algún día seguramente se va a producir el reencuentro con Luis Eduardo, seguramente. Bueno, él hoy está viviendo en Brasil, en Florianópolis, donde tiene su ámbito, digamos, donde realiza sus ceremonias, en ese precioso lugar de Es todo un referente Brasil. hoy, ya era referente en ese momento, pero... Sí, ni hablar, cuando vino nos trajo su libro editado en Estados Unidos y lamentablemente nunca traducido, está escrito en inglés, Ayahuasca Visions, las visiones de la ayahuasca, con las pinturas de Pablo Maringo, que comentamos en el programa anterior, y bueno, era la primera vez que podíamos acceder y tener en nuestras manos ese libro, que hoy en día se encuentra, si lo quieren ver, en las imágenes y los textos, en PDF, ¿no? Porque hoy todo está en PDF, pero en aquella época Luis Eduardo trajo su libro. Este libro lo hizo famoso en todo el mundo, a Luis Eduardo Luna, y también a los dos, porque gracias a Luna también Pablo Maringo se hace muy famoso, y sus pinturas y sus imágenes, que llaman tanto la atención, que gustan tanto todavía hoy en día. Recordemos, lamentablemente murió Pablo Maringo en el año 2009. Ahí vi que puso una foto en el muro de Facebook. Sí, de cuando lo conocí personalmente en la selva, en su... Me había olvidado que te tenía que tutear. Taller, no sé por qué, en su taller Uscuayar, su taller de arte amazónico, donde enseñaba también a las jóvenes indígenas de la región a realizar ese tipo de pintura, arte visionario, decimos hoy, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a Maringo, a partir de ese libro, Luna también lo llevó al estrellato, porque a partir de ahí visitó Estados Unidos en varias oportunidades, era frecuente que lo invitaran a universidad en Chicago, en distintos lugares, y sus pinturas empezaron a cotizar y a vender bastante caras. Hoy son icónicas esas pinturas. Y en dólares. Hoy en día sí, son icónicas. Sí, ilustran todos los libros sobre ayahuasca, sobre medicina tradicional en todos lados. Y bueno, yo cuando lo conocí en el 2003 estaba tratando de virar hacia otro tipo de arte, más, diríamos... iba a decir más realista, pero lo otro también era realista, pero de otra realidad. Digamos, no tan realista. Digamos, realista de esta realidad. Es decir, estaba incursionando en las pinturas paisajísticas, pintaba paisajes. Me había dicho que quería incursionar y abandonar la pintura visionaria y dedicarse al arte paisajístico. Digamos, pintaba lugares del Amazonas. Y bueno, lamentablemente unos años después también fallecería a Maringo, ¿no? Bueno, ¿qué le Pero parece? bueno, Luna entonces fue un verdadero adelantado que cuando nosotros lo trajimos fue la primera actividad de la Fundación Mesa Verde, ¿no? Diríamos que la Fundación Mesa Verde comienza a andar con la visita de Luna, de Luis Eduardo. En realidad, digamos, toma el nombre, pero ustedes ya venían en movimiento desde hacía bastante tiempo. Sí, ya nos conocíamos y trabajamos 10 años antes con el Círculo de Investigadores del Fenómeno OVNI, el CIFO. Lo que pasa que, bueno, fue Hoy parece casi lógico, digamos, si se quiere, el viraje que tomaron ustedes en la investigación. Pero en ese momento pasar de investigar el fenómeno OVNI, digamos, si bien ustedes estaban por el costado más, yo siempre digo escéptico, pero más racional, psicosocial, digamos, y transpersonal en realidad. Lo que pasa es que no se comprendía. Se habían quedado sin respuestas en un punto. Sí. Y esto... habla, sobre todo después de la investigación de los doctores Berlanda y Acevedo en el sur del país y demás, que dio luz también, dio lugar al libro Los Extraños, editado por MC en el año 2000, los casos de abducciones
que eran supuestos secuestros por parte de entidades extraterrestres, pero que en realidad son como episodios oníricos, son personas que espontáneamente entran en una especie de sueño. Nosotros decíamos estado no ordinario de conciencia o ampliado de la conciencia, espontáneo, ¿no? Con una vivencia muy fuerte que es, desde su punto de vista. Exactamente, subjetiva, pero de cualquier modo donde aparecían imágenes que tenían mucho que ver con las iniciaciones chamánicas tradicionales. Es decir, es como que el guión era muy arcaico en estas experiencias, pero la imaginería adoptaba como una teatralización más cercana a nuestra cultura, tecnológica, materialista. Pero estos seres realizaban las mismas operaciones que los seres espirituales de las iniciaciones chamánicas de todos los pueblos tradicionales de la antigüedad. Entonces, claro, nos embarcamos en esta investigación y hablando teóricamente de los estados no ordinarios de conciencia, nos dimos cuenta que nunca habíamos experimentado uno, ¿no? Al mismo tiempo llegó a nuestras manos el libro de Terence McKenna, La nueva conciencia psicodélica, como decíamos en el programa anterior, que también fue bisagra, ¿no? Así es. Y bueno, ya después Luis Eduardo Luna vino desde Brasil en 2 oportunidades y se realizó los primeros talleres vivenciales con esta medicina tradicional amazónica en la Argentina, ¿no? Claro, después ya seguimos nuestra propia investigación que nos llevó de nuevo a la selva amazónica, esta vez ya para encontrar a un auténtico chamán. Luna era antropólogo, no era chamán, y tuvimos la suerte de conocer a don Antonio Muñoz, ¿no? Al que pudimos traer en muchas ocasiones. ¿Le parece, Viegas, que continuemos con la entrevista que habíamos dejado? Sí. A ver, ¿qué decía Luna en el 96? Hace tantos años. Me llamó mucho la atención los cuadros de Pablo, Sí. donde muestran como capas de una cebolla, como facetas de distintas dimensiones o distintos planos, más que Sí, nada, sí. que están todos en el mismo, por lo Claro. que se muestran los dibujos. Claro. Básicamente, muy brevemente, ¿cómo es en esencia la cosmogonía? O sea, los chamanes, ¿qué cosmogonía tienen en Bueno, general? digamos Puntos en que común, digamos, bueno, casi siempre se concibe el mundo como compuesto de diferentes niveles y estaríamos en el plano medio, ¿no? Donde habría niveles inferiores, niveles superiores. Ahora yo pienso que no es que estén espacialmente diferentes, sino que están todos aquí y entras, ¿no? Dentro de, claro, inferior, superior, eso es relativo, ¿no? No sé, en Alemania, no recuerdo el nombre de un psicólogo, además que trabaja con música y ha trabajado mucho tiempo con LSD y con técnicas de retroalimentación, se llama biofeedback, ¿no? Biofeedback. Sí, y colocando, digamos, la conciencia como un plano medio también y planos superiores superiores, es una palabra simplemente, planos a un cierto nivel de frecuencia y a otro nivel de frecuencia, es decir, que uno puede como que ir arriba, de bandas. Exacto, de bandas, ¿no? Entonces yo pienso que es algo así, ¿no? La concepción chamánica, ¿no? De que se puede entrar en esos otros mundos, ¿no? Pero están todos presentes aquí. Bueno, presentes aquí, pero claro, por otro lado, tenemos que esto también facilita la dislocación temporal y espacial. Y los chamanes siempre están hablando de ir atrás o de ir al futuro o ir a la Vía Láctea, etcétera, ¿no? Es decir, que cuando digo aquí no significa aquí tiempo y espacio, sino aquí en esta realidad que puede ser que perfectamente maleable, transitable, exacto. ¿Qué opinas de la hipótesis de Terence McKenna en relación al salto evolutivo de la conciencia a partir del uso de las plantas? Ya, bueno, claro, la idea es muy interesante, ¿no? El problema es cómo probarlo, ¿no? Es decir, que es una bonita hipótesis, pero el problema es que es indemostrable. Digamos, al menos no sé cómo se podría demostrar, porque implica muchos pasos, ¿no? Implica cierta concepción de que realmente el hombre o nuestros ancestros, digamos, pasaron de un hábitat
selvático más o menos, ¿no? A un hábitat de llanuras, donde estaban los primeros herbívoros, ¿no? Sí. Y entonces el hongo surgiendo en una asociación simbiótica con los herbívoros, y luego el hombre descubriendo el hongo, y el hongo sirviéndole a él para desarrollar sus capacidades como cazador, porque te da la percepción, ¿no? del pequeño movimiento. Entonces quizás puede ser, pero el problema es cómo probar. Fuerte con la película 2001, ¿no? Esa caja negra que de alguna manera estaba enseñando al primate a transformarse en verdad, cazador. sí. Y el salto, como él lo plantea como una cuestión no espacial y temporal, sino que de golpe nos encontramos de nuevo digamos, en el universo ya de una manera evolucionada. Pero cómo lo muestra como digamos, el antecesor de la cultura, de ese algo, ¿sí? Sí. Como entre bambalinas de atrás, ¿no? Sí. Y él aduce una caja negra, pero podemos presuponer fácilmente que la experiencia de los alucinógenos está las plantas, en la transformación del hombre. Sí. Y luego las imágenes que surgen de estas experiencias. Yo estaba con Denis Denis McKenna, el hermano, en San Paulo, en un templo de Unión de Vegetao. De repente veo que Denis está llorando, y luego me contó la experiencia, ¿no? Que él sintió que estaba dentro de la planta, desde las raíces, llegó a las hojas, vio todo el proceso clorofílico. Él es químico, entonces que lo vio, o sea, absolutamente vio todo el proceso perfectamente. Luego salió afuera y vio el planeta Tierra y una enorme ayahuasca saliendo de la Amazonía. Y la voz de la planta diciéndole: no voy a dejar, porque la preocupación de que la Amazonia se va a destruir, dice: no voy a dejar que esto suceda. Ahí habría entonces el momento del contacto con las plantas, ¿no? Con estos maestros vegetales. ¿Se podría decir que hay un proceso a través del cual, una vez que entra en contacto con esto, un proceso de cambio que favorecería justamente eso? Sí, yo pienso que es eso, o sea, que es como un cambio de conciencia, ¿no? Que sí. Ahora, las plantas siempre han estado ahí, lo que pasa es que lo hemos olvidado, y además lo hemos olvidado hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, son 300, 400, 500 años, no, en Europa, en la India también parece ser que hubo otra inquisición farmacrática también con el uso del soma, que al final se perdió, ¿no? Y tal, pero las plantas han estado siempre. Ha habido como un desfase, algo sucedió en varios lugares del mundo al mismo tiempo con estas culturas que luego se han expandido, la cultura occidental, ¿no? Pero se puede recuperar. Como que habría un proceso de recuperación. Sí, claro, bueno, es lo que está surgiendo. Desde Watson, cuando descubrió lo de María Sabina, ahora ¿cuánta gente está experimentando con hongos? Es increíble. Y además se puede cultivar, hay miles de cultivadores de hongos. Hay otra pregunta, esta es un poco más específica con el tema nuestro. A partir de las pinturas que veíamos, esta persona que se libro de la pintura, donde hay una relación entre las visiones de la planta, ¿sí?, y estas naves, ¿sí? Porque nosotros nos relacionamos con esto de los ovnis. Sí. ¿Qué relación encontramos? Bueno, Pablo habla de que estas naves son espíritus. Y yo entendí a través de sus pinturas y hablando con él que son manifestaciones por ejemplo, en Amazonia se piensa que hay 3 grandes serpientes que son las madres del agua, la tierra y el aire. Y entonces la madre del agua, la Yacumama, se puede manifestar a través como un barco, un gran barco o un submarino. Y la Guairamama se puede transformar en un platillo volador. Es decir, que sería lo mismo, ¿no? Son manifestaciones de una misma esencia, que sería la esencia del aire, la esencia del agua, la esencia de la tierra, ¿no? ¿Habría entonces la posibilidad de que todo este tipo de hace ya 50 años, bueno, que se está observando esta lucida, que fuera una manifestación de ese tipo? Claro, yo pienso sí, que es manifestación de otra realidad, de otra dimensión. No son máquinas que vienen de otro, o sea, sino que es una manifestación de algo que está ahí presente, que de repente aparece aquí o allá, ¿no? Es como no sé, como una interfase, algo así, de repente, ¿no? De otra dimensión y aparece de esa manera, ¿no? Como que independientemente de las plantas, esto volviera a través de esos símbolos. Sí, ¿verdad? También, claro, porque tampoco yo pienso que tenemos que pensar que las plantas es la única vía, o sea, no, no, claro.
Porque hablamos, ¿no? Nosotros tenemos dentro de nosotros mismos dimetiltriptomina, ¿no? Y otras sustancias, o sea, que nos permiten. En las plantas estaría concentrado y serían facilitadores, pero la verdad todos somos vehículos. Podés comunicarte con nosotros escribiendo a lagrieta@gmx.com, por Facebook en La Grieta de lo Increado y también vía Twitter @loincreado. Aquí estamos nuevamente, La Grieta de lo Increado. Doctor Viegas, ¿quién llamó por teléfono en el programa número 55? Y que seguramente lo va a escuchar dentro de mucho 4 tiempo. años más o menos. Llamó nada menos que Pedrus, el ingenieri. El viejo ingenieri. Está llamando desde Buenos Aires. No está escuchando el programa en vivo en este momento, pero se enteró Pedrito, que podíamos te llamar. mandamos un saludo grande, finalmente. Un abrazo muy grande. Bueno, preguntaba cuál era el tema que estábamos tratando. Hemos contado un poco. Y claro, porque él lo escucha después por YouTube, ¿no? Escucha en diferido. En diferido, todo junto. Y de noche, como debe ser, con los auriculares puestos. Los saumerios. De maní y demás. Exacto. Entonces, bueno, nos hace una pregunta, también muy volada, como es nos tiene acostumbrado el ingenieri. Pero lo vamos a tratar en otro momento, en otro programa. Cuando volvamos a hablar de las viejas y las antiguas civilizaciones. Bien, ahí escuchamos la cuarta parte de esta entrevista con Luna, donde, bueno, se tocaron varios temas, particularmente la mención que él hace de la Inquisición farmacrática, exacto, ¿no? Muy interesante, ¿no? Porque, digamos, lo que él menciona es que las plantas siempre estuvieron ahí. Las plantas, dice Luna, siempre han estado ahí. Lo que pasa que todo esto se descubre en los últimos se redescubre, años, digamos, en Europa. Desde la ciencia occidental, podemos decir, en las últimas centurias. Pero él hace mención, por ejemplo, ¿en dónde? En la India, Viegas, que ha existido una especie de inquisición farmacrática. Ese es una... ¿Qué sería? ¿Podría explicar un poco para el alumnado a qué se refiere con el término inquisición farmacrática? Es un término acuñado en realidad por Jonathan Ott. Muy bien, ¿no? Es una forma elegante de decir que hubo épocas donde las plantas psicoactivas, digamos, fueron utilizadas por la humanidad. Sí. Siempre, digamos, en un contexto grupal, religioso, cultural, muy normado, digamos, con muchas normas y reglas muy claras, muy estrictas además, donde generalmente había un sacerdote, un profeta, un chamán, un sanador, que una persona a cargo. Una persona a cargo, digamos, que tenía con una gran experiencia, con una iniciación determinada, que varía en las diferentes culturas de la antigüedad y que dirigía, digamos, esas ceremonias, ¿no? Esto fue utilizado desde siempre, ¿no? Las eras enteogénicas, dice Jonathan Ott, pero a las que han seguido en distintas partes del mundo y en distintos, digamos, momentos, claro, en distintas temporalidades cronológicas, digamos, lo que él llama las inquisiciones farmacráticas, es decir, la prohibición del uso de estas sustancias o el ocultamiento, o de pronto grupos de chamanes ya convertidos en sectas de sacerdotes, digamos, que prohibían el uso para determinados sectores de la población y solamente permitían el uso entre ellos mismos. O finalmente pudo haber habido también alteraciones en distintas ocasiones en la ecología de distintos lugares, ecotonos del planeta, por lo cual se hizo difícil contar con esas plantas naturales que a lo mejor en otras épocas, otros milenios,
era mucho más fácil acceder. En cualquier caso, fueron sustituidas por puros símbolos, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de el AOMA entre los avésticos, digamos, en lo que es la antigua Irán, Afganistán. El AOMA aparentemente no era otra cosa que la Amanita muscaria, Esa es la quizás hipótesis, mezclada con alguna otra cosa. es la hipótesis planteada en los últimos años, en el último tiempo, por, digamos, Gordon Wasson. Claro. Carl Rook y también Jonathan Ott. Y Jonathan Ott. Pero, que era el más digamos, joven en esa época. Hasta ese momento, y creo que también sigue en la siendo India un también. gran misterio, a ver claro. qué era lo que representaba eso que tantos hablaban en los cantos védicos. Claro. ¿Qué era la Los Oma? Vedas tienen ¿Qué era el 4.000 Soma? años de antigüedad. Son uno de los escritos más antiguos del mundo. Donde hacían constante referencia. Constantes loas a un líquido que también sacrificial, que también era un dios al mismo tiempo, ¿no? Y que los brahmanes decían que al ingerir eso tenían contacto directo, o se convertían en ellos mismos en dioses, ¿no? O tenían contacto directo con los dioses, con la divinidad. Entonces esto aparentemente fue sustituido por las técnicas del yoga, dicen algunos, aunque hay pruebas arqueológicas de la cultura de Mohenjo-Daro, por ejemplo, antiquísima, de posturas yógicas. Tal vez ambas cosas coexistieron en algún momento, pero después, evidentemente, lo que fuese, la planta que fuese, digamos, el soma y el aoma, desapareció fue desterrada en favor de un mero simbolismo. Hoy en día los sacerdotes, digamos, utilizan, por ejemplo, el fuego, y utilizan sustitutos, digamos, de lo que era el soma, que por supuesto en ningún caso producen nada, no son psicoactivos, no producen ninguna vivencia directa con nada, son meros símbolos y hay que creer en eso, un poco como ocurre con el pan o la hostia en la misa cristiana, ¿no? Donde hay que creer, hay que tener fe en la transubstanciación, ¿eh? Es decir, que hay que creer que ese pan, esa hostia, ese pedazo de papel se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte en la sangre de Cristo. Lo que pasa es que tenemos que creer que eso ocurre por fe. Hay que tener fe. Hay que tener fe. Se supone que quizás en un cristianismo primitivo ese ritual, digamos, quizás también incluía ayunos prolongados que se rompían con la toma, digamos, de las grandes banquetes o comilonas de pan, digamos, alimentos, y también quizás vinos que a lo mejor no eran solamente vinos, sino que también se le mezclaban hierbas y otras plantas. Ese particularmente es un tema que venimos prometiendo, lo vamos a profundizar, pero en otros programas anteriores ya hemos hecho mención a casos similares, como por ejemplo lo que sucedía en Eleusis, los misterios eleusinos, en la Grecia antigua. Exacto. Según Jonathan Ott, a partir, digamos, de lo que sería la década del 60, 70, 80, 90, ha venido como la renovación enteogénica. Así es, y creo que también lo hemos tratado en un par de viejos programas de La Grieta. Creo que un caso paradigmático es el redescubrimiento por parte de Gordon Wasson de la chamana María Sabina. Claro. En México. En México, años con 55. Los niños mágicos, los hongos. 57, claro. La primera vez que un blanco, digamos, en este caso un norteamericano, accedía a el consumo de ritual de una deidad, porque también eran considerados niños santos y divinos, que eran los hongos psilocíbicos, ¿no? Y que la ciencia no los conocía. De hecho, él fue acompañado por un botánico francés que fue el que hizo la primera descripción científica de este hongo, que por supuesto después también cayó en manos de Hoffmann, el químico suizo, que lo sintetizó. ¿Qué época esa? Sí, de increíbles sincronicidades también y descubrimientos que iban uno de la mano del otro, ¿no? Luego, ni hablar Gordon Wasson por un lado y Richard Evans Schultes, el etnobotánico que estuvo más de 12 años en el Amazonas,
enviado por el tema del caucho en la década de la Segunda Guerra Mundial, pero que después hizo tantos descubrimientos, entre ellos de la ayahuasca también, ¿no? Que el mismo Schultes pudo, digamos, experimentar en sí mismo. Y bueno, después de esa época vino la última inquisición farmacrática en la década del 70. Claro. Donde... Con la prohibición, digamos, de casi todo lo que... Y eso bueno, digamos, si natural y sintético todo, ¿no? Eso se lo han mencionado también, lo hemos charlado muchas veces también. Claro, qué diferencia. Sí, que ahora hay esta especie de, como vos mencionabas, esta nueva apertura, no diría revival, pero de alguna manera ha pasado ya mucho tiempo y ahora con más experiencia, con mucha más responsabilidad, mucha más con más responsabilidad información. Y más información. Porque y esto también no ha es cambiado solamente el acercamiento de la gente. En ese momento era toda la cultura hippie, era prácticamente probar, experimentar, rozaba la inocencia. El acercamiento que se está produciendo en este último tiempo a este tipo de sustancias, es más que nada medicinas. a estas medicinas y a este conocimiento. Es mucho más profundo. Claro. Por parte de la gente. Que además no es la sustancia por sí misma, como quizás se pensaba en la década del 50 o del 60, sino que, como dije yo en la charla en la Facultad de Humanidades ayer, esto está acompañado siempre por un know-how, ¿no? Por un conocimiento ancestral, milenario. Por algo se dictan esas reglas, cómo debe ser tomado, cuál es la dosis, quiénes no pueden acceder a esa medicina, en qué condiciones, cuáles son las dietas, cuáles son los ayunos, es decir, de qué modo, digamos, se debe llegar a esa ceremonia. Bueno, todo esto que por milenios es un conocimiento asociado a las plantas, bueno, es lo que ahora se está reconstruyendo de alguna manera. Exactamente. Lamentablemente, en muchos casos también, desde que Luna hace 18 años atrás trajo por primera vez a la Argentina, a través de la Fundación Mesa Verde, la primera experiencia vivencial en la Argentina, pasó mucha agua bajo el puente. Hoy en día mucha gente está ofreciendo, mucha gente irresponsable está ofreciendo ceremonias quizás sin ninguna auténtica preparación, y con riesgos, ¿no? Riesgos por la gente que participa, que quizás no esté en condiciones de participar, riesgos por la cantidad de gente que a veces suelen acudir a esas ceremonias, porque no se chequean a veces verdaderamente el estado de salud psíquico y físico de las personas. Y el seguimiento posterior. Y porque a veces directamente no se desconoce, digamos, las indicaciones indígenas, ¿no? Del conocimiento tradicional indígena. ¿Le parece que hagamos un break y vamos a un tema que trajo usted, Diegas, querido? Sí. Que trajiste vos. No me gusta que no me tratas de usted y después me tratas de vos. ¿Cómo es la cosa? Estamos en una etapa de transición. ¿Qué trajiste, querido Diego, para deleitar a la teleplatea? Lo traje a David Byrne. David Byrne, así se pronuncia. Uno de sus ídolos. Debo reconocer que desde que lo conozco lo tiene ahí. Pero por ahí bien en alto. Por supuesto. Cuando todo el mundo estaba con esto de que se iban a Sudáfrica y que a experimentar nuevos ritmos, los norteamericanos y los europeos iban al África y entonces volvían con estas fusiones de música negra y étnica con el rock o con el pop. El señor David Byrne dijo, sí, yo también voy a hacer lo mismo, pero ¿a qué vamos a buscar tan lejos la etnicidad? La tengo en el patio trasero. Y experimentó con América Latina. Exacto. Y sacó ese famoso disco Rey Momo en los 90, donde aparece cumbia, samba, y demás. De todo un poco. Y vamos a escuchar un tema, una cumbia, es una verdadera cumbia colombiana, en homenaje al doctor Luis Eduardo Luna, que es colombiano. Le hacemos este homenaje, este recuerdo. Una cumbia cantada en inglés, obviamente, y que habla del Día de la Independencia norteamericana.
Mire usted. Pero es una cumbia colombiana. Bien, así que de la mano de Diego, el New Romantic Viegas. Independence Day. Ahí va. grieta@gmx.com, por Facebook, en la Grieta de lo Increado, y también vía Twitter, @loincreado. Ya nos escribió Alejandro Hugo. Insiste con que tratemos el tema del hombre polilla. Sí, ya es lo un vamos a tema tratar. de investigación, hay que llamarlo a Pero Facundo Pastor, me parece, tiene para que tocar este tema del hombre polilla. Facundo Pastor. Tiene que estar el doctor Saludos Berlanda. para Facundo sí. Pastor, Vamos, periodista de nuestro país. Es un tema argentino. que podemos tratar, el hombre polilla y aquel investigador. Se sacó de los Estados anteojos Unidos. para decir esto que está diciendo y se frota el ojo. Claro. Lo tendrían que ver. Bueno, ¿Qué va a decir? hay una película sobre el Mothman, ¿no? El protagonista es Richard Gere. ¿Ah, sí? Y da mucho miedo esa película, véanla. Y Richard Gere. Véanla. Sí. Se basa en el libro de aquel autor famoso, que ahora no recuerdo el nombre, si estuviera el doctor Berlanda seguro que recordaría. ¿Cómo se llama la peli? John Keel, ahí me acordé. El autor era un ufólogo muy conocido de la línea de lo paraufológico. Ah, miércoles. Había Después lo vamos a explicar. También. A nosotros también nos etiquetaban de ustedes paraufólogos. no eran ni paraufólogos, éramos ufólogos racionales. Metaufólogos, Transufólogos. Pero Postufólogos, sí, ufólogos. post también. Y la cuestión es que John Keel tuvo varias experiencias así interesantes. Entre ellas relata lo que pasó en Virginia Occidental en el año 66, a partir de las apariciones de un supuesto Mothman o hombre polilla, visto por mucha gente, y que luego de esas visiones, digamos, casi mitológicas, que nunca vamos a saber si eran ciertas o no, se rompe un puente que atravesaba un lago, un río en esa ciudad. Ajá. De los Estados Unidos, y muere mucha gente, digamos, ¿no? Se produce una tragedia. Algunos dicen que esas visiones o supuestas visiones de un ser, digamos, mitológico, era solamente un anuncio, podríamos decir, del inconsciente colectivo, del otro lado, como usted quiera llamarle, para anunciar de alguna manera lo que iba a suceder, ¿no? En cualquier caso, sea cierto o no sea cierto, la historia de John Keel llegó a hacer una película que se llama, creo que se llama el Mothman, el hombre polilla. ¿Sabe Si qué no, después le busco bien casualidad? el nombre. Mi sobrinito. ¡Mami, cuánta polilla! Exactamente. Mi sobrino tiene su banda, mi sobrinito, que hace poquito cumplió 2 años, que ya tiene su banda percusivo rockera, que se llama Rock and Roll Polilla. ¿Rock and Roll polilla? Sí, sí. Bueno, entonces todo indica que tenemos que hablar próximamente del hombre polilla. Le vamos a Le proponer mandamos un beso a Gino. Gino, te mando un beso grande. A lo Bien. mejor, no sé, lo vas a escuchar en 15 años a esto. Le mandamos un saludo entonces Él por también ahora a Alejandro está- Hugo, a Silvana sí, Pradi también. También que- Silvana, que está ahí. Un beso porque nos vino a ver también la conferencia de ayer en la Siempre facultad. presente. Siempre presente. Nos decía que Eh, Gino ahora se sí. dedica exclusivamente, está haciendo sus investigaciones en el tema de la percusión. Tiene Bien. una serie de instrumentos percusivos que... ¿Usted le sabe voy- que yo le soy voy- un percusionista frustrado? No me diga, Sí, bien. señor. Bueno, se Por puede eso, juntar bueno, con Gino y hacer una espectacular. banda de... Recién lo que escuchamos, Tito Puente estaba, ¿no? También. ¿Quién Tito más Puente, estaba ahí? Celia Cruz estaba presente en este disco también de David Byrne. Bueno, no nos distraigamos más, que nos queda poco tiempo. Allá hace cara de trasero nuestro operador. Vamos a la última parte, ya poética. Donde, claro, le preguntamos a Luis Eduardo Luna qué iba a pasar A hace 20 años con esto de que el ayahuasca había llegado a la Argentina y los estudios sobre la conciencia. Mande. La sensación mía es como, viendo un poco las experiencias de las aducciones y el mismo proceso, el paralelismo que se da entre las experiencias de iniciación chamánica y las aducciones. Sí. Veo, no sé si vos compartís conmigo a través de tu experiencia, a través de la experiencia de tus maestros, como si hubiera una preanticipación de la evolución humana, como que nos están marcando los pasos, el camino. Ujú. Y de alguna manera no es una cosa solamente cósmica, sino también es una cosa que tiene relación con la Tierra y con
la evolución de la conciencia en este planeta mismo. Sí, es interesante que tú digas eso de evolución. Angelika Gebhardt, una antropóloga alemana, cuando estaba trabajando con los chipivos, ella estaba en una aldea y comenzaron a ver luces, y ella las vio, las luces, y la aldea estaba toda con miedo. ¿Qué son esas luces que se veían? Y el chamán tomó ayahuasca una noche y dice que entró en contacto con un inca, el inca que venía dentro de una nave, y se comunicó con él de manera telepática, diciéndole que no tuviera miedo, y estaba anticipando la vuelta del inca. Pero son indígenas que están ahí en la Amazonía, que no, muy interesante. Ella lo publicó como una nota a pie de página, apenas, ¿no? Porque es típico, también yo lo hago lo mismo, ¿no? Uno se autocensura y todo ese tipo de cosas quedan al final, o uno no lo dice o lo escribe en letra pequeña al final como para, ¿no? Justamente estuvimos hablando con Jeremy, con nosotros, que ya es hora de que empecemos a decir estas cosas, o sea, porque el lenguaje académico como que te limita, porque tenemos, claro, la comunidad académica es absolutamente escéptica y crítica de todo tipo de experiencia, ¿no? ¿No? Así. Y nos limita. Ahora, por otro lado, ya hemos recogido suficiente información histórica, arqueológica, química, farmacológica, neurofisiológica, como para colocar esto y al mismo tiempo ofrecer esa segunda visión, lo que decía Jeremy Narby, ¿no? Que no hay ninguna contradicción. Tú puedes ser absolutamente científico y al mismo tiempo estar abierto a esas otras experiencias chamánicas que no puedes reducir a fórmulas o no puedes cuantificar, pero que eso no significa que no estén ahí. Entonces, yo creo, bueno, lo que es el chamán al mismo tiempo está viaja por mundos sobrenaturales, pero por otro lado es el científico, cura, normalmente es el mejor conocedor de la flora y fauna, el que sabe imitar a los animales, sabe las costumbres de los animales. Las charlas de los chamanes normalmente son sobre el mundo real, o sea, son gente que tiene conocimiento científico en el sentido de que es un conocimiento bien concreto, ¿no? De observación. Sí, de observación, sí. ¿Y te parece entonces interesante, bueno, este acercamiento entre una disciplina, como por ejemplo la ufología? Claro, y absolutamente, porque además estamos en un reino psíquico, espiritual, material, extraño, ¿no? Porque muchas de estas experiencias se parecen mucho a viajes y a sueños, o sea, es un estado modificado de conciencia que tiene esa gente. La gente que cuando ve esto está en un estado diferente de conciencia, o sea, es más bien el receptor, ¿no? Que cambia de repente. Sí, una sintonización. Una sintonización, sí. El punto de encaje. El punto de encaje, Sí, sí. Bueno, para cerrar un poquito la nota, me gustaría que nos dijeras cómo te sentiste trabajando con nosotros. Fantástico, fantástico. Le estaba diciendo a Silvia. Muchísimo a Silvia. Fantástico. Realmente increíble. Yo me siento muy bien. Muy bien, muy bien. Además, para mí eso me da también seguridad, o sea, porque me da cuenta que funciona, o sea, es fantástico. Y además me alegro de tener un grupo aquí en Buenos Aires, porque yo siempre he pensado que los argentinos están como que muy distantes de todo, ¿no? Sí. O sea, que es una sociedad, especialmente Buenos Aires, muy urbana, muy europea, muy cerrada, ¿no? Pero qué fantástico encontrar que no todo el mundo al menos. Sí. Bueno, y por último, ¿qué reflexión nos dejarías? O ya que empezamos en esto, sí. Ahora... Bueno, yo creo que la planta nos va... que el camino se va a mostrar, no sé, se va a mostrar, yo creo que nos vamos a encontrar de nuevo. ¿Qué tal el final? Sí, verdad. Qué bien. Increíble. Sí, y la gallina se pone, pero eso sí que es una sincronicidad impresionante. Exacto. Justo en el momento que ustedes... ante la pregunta de, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Cómo va a ser el camino? Sincronísticamente comienzan a sonar unas campanas de una iglesia cercana. Estábamos en Buenos Aires y bueno, no hace falta muchas palabras más. Dice la misma planta, responde él, va a indicar y va a mostrar el camino, ¿no? Y fíjense, 18 años después,
cuántas cosas han pasado, ¿no? Ujú. Bueno, un poco lo que contamos hoy, de dónde viene, porque rescato lo que menciona de cómo desde los ambientes académicos también hay que empezar a correrse, porque también, digamos, la ciencia basada en el viejo paradigma se queda muy corta para explicar este tipo de cosas. Sí, seguro. Entonces invita de alguna manera a abrir la investigación y digamos la transmisión del conocimiento desde otros espacios. Creo que por ejemplo, de la grieta de lo increado es un espacio, él ni se debe imaginar, en donde terminaron ustedes también juntándose con personajes y armando programas de radio un poco con humor, un poco con... No, seguro, con seguro. cosas en serio, pero de alguna manera creo que esto es una invitación, no solamente para ustedes en ese momento, sino para nosotros ahora y para los que nos están escuchando, de sumarse a esta cruzada de la responsabilidad que nos espera en estos tiempos ahora, presentes, y el futuro que se viene cerquita. Seguro, donde los que saben un poquito más, los que están empezando a tener experiencia, que tomen la responsabilidad de transmitir lo más sanamente este conocimiento, la propia experiencia que cada uno de ustedes, oyentes del otro lado, ha tenido, sean responsables en la transmisión del conocimiento. Creo que es el desafío que nos espera ahora para no volver de nuevo a caer en la misma que caímos en la década del 70. Y como decía Luna, los estados ampliados de la conciencia van a indicar el camino. El camino creo que es el reencuentro entre la ciencia y la espiritualidad, que por mucho tiempo fueron caminos divergentes. Pero como también le decíamos en la charla ayer en Humanidades, fíjate cómo de pronto en este momento uno puede estar hablando de estas cosas en la Facultad de Humanidades, en la Escuela de Antropología, y muy pronto también en la Facultad de Medicina, un curso de posgrado nada menos sobre medicina tradicional indoamericana, ¿no? Bien, nos vamos yendo. Yo te pido, Cristian, que pongas el último tema que traje ahí. ¿Ese es para Berlanda? Sí, ya nos vamos. Nos echa. Este es para Berlanda. Berlanda, si nos estás escuchando en algún lado de la galaxia, con para tu vos. traje estroboscópico, psicodélico, este tema es para vos. Nos vamos despidiendo. Es de los temas que le gustan de la época de Berlanda. Sí, este es un Berlanda. Un beso grande para todos, cuídense mucho, descansen. Y que los sueños muestren el camino. Chau. Lejos de aquí